Hola, buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy en la que tenemos que corregir los ejercicios del 1 al 6 del último día de la página 113 y tenemos que terminar el punto 6 del tema, que es el de las unidades de superficie. Voy a explicar las unidades de superficie del sistema métrico decimal, cómo hacer los cambios de área de una unidad a otra. Y tenemos que ver los ejemplos sobre cambios de unidades y sobre las operaciones con cantidades complejas. Y a partir de ahí pues tendréis que hacer vosotros los ejercicios 8, 9, 10 y 11 de la página 115. Bueno, para empezar, en la primera parte del punto 6 tenemos una introducción sobre las medidas de área y de superficie, ¿vale? Sobre cuál era la magnitud que miden, cómo se mide la superficie y cuál es la idea principal de medir superficie. Entonces ahí tenéis las soluciones de los ejercicios del 1 al 6, ¿vale? Tenéis ahí las respuestas. Podéis echarle un vistazo. Aquí, como más interesantes, pues tenemos un poco las del ejercicio 4, que nos pedía medir esas figuras, y en las que, pues, por ejemplo, para la figura es muy fácil, puesto que solamente hay que contar los cuadraditos. Para la figura C, por ejemplo, porque la B es un triángulo, y como la B es un triángulo y el área de un triángulo es, o se calcula como base por altura partido por 2, la base de este triángulo la podemos tomar esta de aquí, que son 1, 2, 3 y 4 cuadraditos, la altura sería este lado de aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 cuadraditos, y partido por 2, que sería 20 partido por 2, 10 unidades cuadradas que tenéis ahí. Para las figuras C y D, pues se puede hacer de la siguiente manera. Para las figuras C y D se puede hacer ahí un triángulo, ¿vale? O se puede hacer este triángulo y este otro triángulo. De manera que el cálculo de la superficie sería contar los cuadraditos. Mirad, ¿vale? Vuelvo a repetir los dos triángulos. Sería contar los cuadraditos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de las que están completos. Y luego sumarle, ¿veis este cuadradito de aquí que le suma? Tenemos los 12 que hemos contado completos, más ese más 5, que sería calcular el área de este, que es base 2, altura 1, 2 por 1, 2, entre 2 a 1, un cuadradito de ese triángulo, y de este triángulo que serían 5 de base por 2 de altura, 5 por 2, 10, entre 2 a 5. Sumamos todo y nos daría los 18. Y con este, pues parecido, ¿vale? Aquí lo tenéis mejor explicado. ¿Vale? Tendríamos 1, 2, 3 y 4 triángulos en este, y luego contar todos los que están enteros, los cuadraditos enteros. Esos 8 y otros 8 de aquí son 16, y a esos 16 se le pueden sumar 4 triángulos que hay aquí en las esquinas, que son de base 2 y altura 1. Luego 2 por 1, 2 entre 2 a 1. Cada uno de esos triangulitos tiene un área de un cuadradito. Le sumamos 4, 16 que hay completos más 4 de los triángulos, 20. ¿Vale? De otra forma distinta como lo hace aquí. Y luego, pues parecido también en el ejercicio 6, muy parecido. También descomponiendo las figuras en cuadrados completos y triángulos, pues se puede calcular de una manera sencilla el área. En este caso, haciéndolo en triángulos es muy sencillo, ¿vale? Porque, por ejemplo, si esta figura verde la descomponemos en dos triángulos que tienen de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadraditos de base y 1, 2, 3, 4 de altura, lo mismo ocurre con el que hay hacia abajo. Entonces tendríamos dos triángulos de base 8 y de altura 4. Entonces ahí calcularíamos el área de esa manera, ¿de acuerdo? En el caso de la figura del lado, pues lo mismo. Podemos hacer dos triángulos de esta manera. Y en el del rectángulo que hay ahí, pues lo podemos descomponer de una manera que sea sencilla también, pues en dos triángulos también. Por su diagonal tendríamos un triángulo aquí, del que podríamos contar su altura con los cuadraditos que hay ahí y su base, y lo mismo para este otro triángulo. Entonces, descomponiendo cada una de esas figuras en dos triángulos se puede calcular. Y luego tenemos también la particularidad de que nos da la medida de que dos cuadraditos son 1 centímetro, ¿vale? Entonces podemos pasarlo a centímetros. Una vez que ya tenemos la medida en cuadraditos, dividimos entre 2, ¿vale? Nos daría
la medida en centímetros. Así calculamos el área en centímetros, de esa manera. Por ejemplo, aquí que eran 8 y 4, pues serían 4 y 2. ¿Vale? 4 por 2, 8. O sea, 4 por 2, 4 cuadraditos de 4 centímetros, quería, son 8 cuadraditos, son 4 centímetros de la base. 4 cuadraditos de altura, que son 2 centímetros de altura. 4 por 2, 8, entre 2 a 4. Le sumamos el del otro triángulo, 4 y 4, 8 centímetros cuadrados del primero, ¿vale? De esa manera la podremos hacer en centímetros cuadrados. Y lo mismo con las otras dos figuras. Vale, pues ahora continuamos con el punto 6, en el que ya vamos a ver, os tenéis que leer estas dos páginas que nos quedan del punto 6, os las leéis tranquilamente, pero yo os voy a hablar de la escala de las unidades de superficie en el sistema internacional, ¿vale? En el sistema métrico decimal, la unidad de área es el metro cuadrado. Entonces tenemos, o vamos a tener, esta escala, igual que hacíamos con las unidades simples. Tenemos nuestra escala. En el centro estaría el metro cuadrado, y luego tenemos sus múltiplos, que serían el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y el kilómetro cuadrado. Y después por debajo tenemos el decímetro cuadrado, tenemos el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre esta escala, la escala de superficie, y las escalas, por ejemplo, la escala de longitud? Pues que en este caso, cuando nos desplacemos por la escala, cada escalón que nos desplacemos nos hará que incrementemos o que multipliquemos o que dividamos por un 1 seguido de dos ceros más, ¿vale? Cada escalón que subamos, dos ceros. Cada escalón que bajemos, dos ceros. En la multiplicación o división de la unidad seguida de ceros que hagamos para pasar de una unidad a otra. Por ejemplo, si según el ejemplo que tenemos aquí en la página 114, el ejemplo que viene abajo en la página, ese ejemplo de ahí, ¿vale? Para pasar esas medidas a las unidades indicadas. Si, por ejemplo, vamos a pasar 47.200 metros cuadrados a hectómetros cuadrados, fijaos que de metros cuadrados, voy a borrar las flechas que hice al principio, para no liarnos. Fijaos, estamos en metros cuadrados. Tenemos 47.200 metros cuadrados. Queremos pasar a hectómetros cuadrados, con lo cual tenemos que subir dos escalones hay que subir dos escalones en la escala de superficie. Al subir dos escalones en la escala de superficie, al subir, os recuerdo que había que dividir, ¿vale? Entonces habría que dividir 47.200 entre una cantidad que va a ser un 1 seguido de ceros. ¿Pero cuántos ceros? Pues si subo dos escalones y cada escalón, en este caso, añade dos ceros, tendré que dividir entre un 1 seguido de 4 ceros, ¿vale? Al dividir entre 10.000 tenemos que mover la coma 4 lugares hacia la izquierda y nos quedarán 4,72 hectómetros cuadrados. Si hacemos desde una unidad superior a una unidad inferior, por ejemplo, de 6,2 decímetros cuadrados queremos pasar a centímetros cuadrados, entonces fijaos que ahora lo que tenemos que hacer es bajar desde los decímetros cuadrados hasta los centímetros cuadrados. Como bajamos un escalón, para bajar hay que multiplicar. 6,2 multiplicar por un 1 seguido de ceros. ¿Cuántos ceros? Como bajamos un escalón, le añadimos dos ceros. Movemos la coma dos lugares hacia la derecha, 620 centímetros cuadrados, y serían 620. ¿Vale? Aquí eran 4,72 y aquí 620 centímetros cuadrados, ya hemos pasado. También veréis que aquí en la parte de arriba a la izquierda vienen las unidades agrarias, que también nos las van a pedir en algunos ejercicios. ¿Qué son las unidades agrarias? Pues unidades que se utilizan para medir superficies en el campo. Entonces esas unidades se componen de tres, que son el área, la hectárea y la centiaria, ¿vale? Entonces una centiaria equivale a un metro cuadrado, un área equivale a un decámetro cuadrado y una hectárea equivale a un hectómetro cuadrado. Por lo tanto, esa escala lo que podemos hacer es dibujarla aquí de esta manera. Aquí tenemos la centiaria, aquí tenemos el área y aquí tenemos la hectárea. En cualquier momento podemos pasar de hectáreas a hectómetros cuadrados, de áreas a decámetros cuadrados o de centiarias a metros cuadrados, porque son equivalentes. Luego las operaciones de conversión las podemos hacer en una escala y luego utilizar esos puentes que hemos dibujado aquí para pasar a la otra. Por ejemplo, en el apartado C nos decía que pasásemos 1,25 áreas a metros cuadrados. Resulta que las áreas
equivalen a decámetros cuadrados. Entonces, utilizamos ese puente y decimos que una 25 áreas es igual a 1,25 decámetros cuadrados. Una vez que ya estamos en decámetros cuadrados, para pasar a metros cuadrados tenemos que bajar un escalón. Luego tenemos que multiplicar por un 1 seguido de dos ceros, que da 125 metros cuadrados. Y ya tenemos la solución, ¿vale? Después, para el ejemplo D, en el que tenemos 252.800 metros cuadrados y hay que pasar a hectáreas, ¿vale? Pues estamos en metros cuadrados. Borro estas flechas de los ejercicios de antes. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como estamos en metros cuadrados, queremos pasar a hectáreas, pues puedo subir dos lugares, puedo subir dos escalones hasta los hectómetros cuadrados y luego como los hectómetros cuadrados equivalen a hectáreas, ya lo tendría. Pues entonces 252.800 metros cuadrados, como tengo que subir, divido entre un 1 seguido de 4 ceros y me daría 25,28 hectómetros cuadrados, que equivalen a 25,28 hectáreas. Y ya lo tenemos, ¿vale? Una vez que hemos pasado a hectómetros cuadrados, utilizamos el puente como equivalen a hectáreas y ya tendríamos las hectáreas, ¿de acuerdo? Bien, pues eso para la primera parte, que son los cambios de unidad. Luego tenéis aquí también, en la página siguiente, tenéis también las operaciones con cantidades complejas, ¿vale? Pero eso será para el próximo día, porque los ejercicios que tenéis que hacer, que son del 8 al 11, solamente tratan sobre las unidades y los cambios de unidad en la superficie, con lo que hemos visto